En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo hice esta panorámica con el S24 Ultra, con el teleobjetivo 5X a pulso, es decir, sin trípode, y también os voy a enseñar los RAWs originales y un proceso acelerado con la síntesis del revelado que seguí, para que veáis un poco los pasos hasta llegar a la imagen final y lo que se puede llegar a conseguir con un móvil como este a día de hoy. Muy buenas a todos, para los que no me conozcáis, mi nombre es Iván Ferrero y soy un fotógrafo de paisaje y astrofotógrafo. Y en este canal, además de reviews y de técnica fotográfica, la fotografía móvil y los tutoriales formativos centrados en ella, hace tiempo que son también un pilar importante del contenido que creo a día de hoy, generándolo para dos sistemas, Android a través de los Samsung y ahora también de forma más reciente para el iPhone 16 Pro, para el cual de hecho ya os he compartido también unos cuantos tutoriales para que podáis sacarle más partido a sus cámaras. Así que en todo caso, si estas temáticas os interesan, no olvidéis suscribiros para no perderos nada. Para el ejemplo de este vídeo, aproveché uno de esos amaneceres épicos que estas fechas invernales nos suelen regalar algunas mañanas entre los meses de noviembre a febrero. Días en los que hay que decir que los astros se alinean para poder tener esa visión casi onírica del casco histórico de Toledo rodeado por la espesa niebla. Esta escena no es algo que se dé todas las mañanas que hay niebla, en absoluto. Generalmente este tipo de fotos implica tener esa suerte de dar con el día adecuado, así que bueno, pues cuando se dan las circunstancias hay que aprovechar y no dejar pasar la oportunidad. En este caso, además del timelapse que ya habéis visto y que grabé de forma íntegra con el iPhone 16 Pro y la aplicación Relapse, de la que hace poco os compartía un tutorial en el canal, bueno, pues también aproveché evidentemente a hacer fotos con mi cámara normal, la Sony Alpha 7C y el 24-105 de Sony, y por supuesto ataviado con unos buenos guantes para sobrellevar mejor las temperaturas, ya que, oye, tirarte ahí un par de horas ahí quieto mientras amanece, pues hace que te quedes helado. Para lo cual a menudo, pues también hay que decir que, por ejemplo, para los objetivos también es frecuente que coloquemos estos calentadores. De esta forma, pues conseguimos retrasar o evitar que las lentes se condensen y la imagen luego nos salga pues completamente borrosa. En fin, que como estaba a tres cosas y no tenía más trípodes, uno estaba con el iPhone haciendo el timelapse, en el otro ya tenía colocada la cámara, la Sony Alpha 7C, pues la que hice con el S24 Ultra la tiré pues directamente a pulso y sin perder nada de tiempo en las configuraciones. Son momentos de ser rápido y no pensárselo demasiado ni andar dando vueltas, ya que la niebla en cualquier momento puede o bien levantarse y taparte toda la escena, o bien bajar demasiado y perder gran parte de esa magia. Para la panorámica usé, como suelo hacer, el Expert RAW con la cámara configurada en RAW, que ya sabéis que es el formato que luego nos permite editar las imágenes y de esa forma obtener la máxima calidad. Y también activado el HDR para tener esa fusión de exposiciones para el rango dinámico ampliado. Lo primero en lo que quiero que os fijéis es cómo fui realizando la panorámica. Después de varias pruebas, escogí utilizar la lente teleobjetivo 5X y hacer las tomas en vertical, para así tener espacio por arriba y por abajo. Está claro que podría haberlas hecho con una focal más corta, como el 3X, que también la hice de hecho, y requerir menos fotos, pero el detalle sería inferior cuando luego fusionara la panorámica. A la hora de hacer este tipo de panorámicas hay dos cosas que no debéis olvidar. La primera, solapar lo suficiente, al menos un 30% entre toma y toma, y siempre con el teléfono nivelado. Fijaos como antes de pulsar el disparador, siempre intento que ese nivel central no esté inclinado y minimizar que vaya subiendo o bajando, es decir, evitar oscilaciones entre tomas. Esto es clave, especialmente cuando no nos va a sobrar mucho margen por arriba y por abajo, como veremos ahora en un momento en cuanto fusione la pano. Otro truco es hacerlas de izquierda a derecha, así al verlas luego en el ordenador veremos la panorámica en orden de forma natural en la tira de miniaturas. En cuanto al resto de parámetros, no me voy a extender en ello demasiado, ya que todo lo que necesitáis saber sobre el ISO, la velocidad de exposición, balance de blancos, etc., lo tenéis explicado de sobra en otros vídeos míos anteriores, como el del Expert RAW o fotografía nocturna y astrofotografía, que os dejaré en la descripción los enlaces por si, oye, algunos los saltasteis, ahí tenéis toda la información. En el enfoque, como ya había algo de luz ambiente, pulsé en enfoque automático y acto seguido lo cambié a manual para dejarlo fijado, estimándose como otras veces 0,8 metros. Este valor lo dejo, como digo, fijado para todas las tomas y de esa forma evitar variaciones de enfoque.
La exposición no tenía tiempo de hacer pruebas a mano, de toquetear parámetros, así que solo configuré el valor de compensación de la exposición EV en menos 0,3, dejando así al teléfono que ajustara automáticamente tanto el ISO como la velocidad de disparo. Y es que aunque fuera muy suave, muy tenue, pues ya había algo de luz ambiente, la suficiente en todo caso para tener ya esa tranquilidad de que si el teléfono necesitaba subir un poco el ISO a 100 o 200, lo haría y de esa forma poder tener una velocidad de disparo suficiente para que la foto no saliera movida. En cuanto al balance de blancos, lo mejor para una panorámica sin duda es fijar uno en concreto para evitar variaciones entre las tomas, pero en esta ocasión era una escena totalmente equilibrada, de poco contraste y solo tardaría unos segundos. Así que dejé el balance en automático que, como ya sabéis por otros vídeos anteriores, al usar el RAW, luego de todos modos podemos cambiar el balance en el procesado y ajustarlo de forma precisa. Finalmente, aclarar que la resolución que usé fue 24 megapíxeles, ya que los 50 megapíxeles, especialmente con luz regulera, funcionan bastante mal en el S24 Ultra. De esto, de hecho, ya os hablé en el tutorial de astrofotografía, así que yo, a día de hoy, sin duda, os recomiendo usar 24 megapíxeles, salvo que sí o sí necesitéis esa resolución extra. Si revisamos los archivos RAW, como veis, tienen un detalle fantástico. Se ven de maravilla, si bien la primera de las fotos de esa serie parece que giré demasiado rápido y quedó algo movida. Recordad que la toma de los archivos RAW en el S24 tiene un poco de retardo, así que cuidado con ir demasiado rápido. Esperad siempre un instante hasta estar seguros de que la foto se ha grabado y luego ya giráis. No obstante, tranquilos que esto vais a ver ahora cómo lo solucioné con facilidad en el procesado. Mi flujo para panorámicas es el siguiente. En primer lugar, hacer lo que son los ajustes básicos de los archivos RAW. En este caso, pues eso, afinar un poquito la exposición general. Y luego, importantísimo con el S24, ir a la pestaña de detalle y bajar un poquito ese sobreenfoque que suele meter Samsung por defecto, que en los 24 megapíxeles hay que decir que es menor que en 50, pero también hay algo. Finalmente, apliqué las correcciones ópticas disponibles para el S24 de aberración y distorsión y también jugar algo con la pestaña de color para poder definir así mejor el balance y la intensidad. En este punto ya toca la unión de la panorámica, donde lógicamente necesitáis un programa que os permita hacer esto. No conozco ninguno para móviles, así que necesitaréis algún software de escritorio. Si tenéis Photoshop o Lightroom, pues oye, lo podéis hacer de forma muy fácil. Tan solo seleccionáis todas las tomas en la tira, clic derecho y fusionar panorámica. Si queréis un programa que sea gratuito, tenéis dos tutoriales que en su momento os compartí. El primero, Hugging, que es un programa de libre distribución, que hay que decir que es un poco lento, pero oye, funcionar, funciona. Y Color Autopano, que aunque ya discontinuado, hay una versión por ahí antigua que aún debería funcionar. Así que bueno, en todo caso, los enlaces a esos vídeos os los dejo en la descripción. En mi caso, como la fotografía panorámica es precisamente mi disciplina favorita, yo uso PTGui, que es el mejor programa para trabajar este tipo de imágenes, aunque eso sí, es muy caro y solo recomendado para gente que de verdad le vaya a sacar mucho partido. Lo que hago es exportar las imágenes previamente desde Photoshop, escogiendo TIFF y 16 bits, y estas las lanzo a PTGui, donde ya alineo la panorámica. Si os fijáis, notaréis unos saltos o cortes en la parte superior e inferior de la imagen. Esto es debido a esa oscilación que os comentaba, inevitable al hacer las panorámicas a pulso. Por mucho que pongas el máximo empeño ahí al girar con cuidado, siempre hay algo. Por eso, es por lo que os decía, que siempre mucha atención a la hora de hacer panorámicas a pulso, ya que si no lo hacéis con cuidado, esos saltos serán demasiado grandes, o puede incluso que la panorámica ni siquiera case. Una vez que ya hemos exportado la imagen desde PTGui, la abrí en Photoshop y aquí ya no me voy a liar, solo comentaros que lo primero que hice fue abordar ese problema de la primera imagen que salió, como he comentado, algo movida. Para ello lo que hice fue crear una capa transparente y con la ayuda pues de unos pinceles de niebla que vosotros podéis comprar. Hay muchos packs o encontrar recursos gratuitos en algunas webs. Bueno, pues fui aplicando distintos pinceles con distintas orientaciones y también alguna variación de tonalidad para tapar esa parte que había quedado mal. Y de paso cerré también un poquito por la derecha, bueno, pues para dar una imagen más simétrica de la ciudad rodeada por la niebla. Una vez fusionada la foto en una nueva capa, la pasé por Color Efex, que es un plugin que uso en todos mis revelados, y aquí, bueno, pues ya apliqué varios de mis presets favoritos, como Glamour Glow, para suavizar y dar un toque onírico, a la par que algo azulado,
Algo de tonal contrast para realzar también las nubes de forma selectiva y otro llamado polarizer que me gusta para contrastar algunos tonos. Finalmente, terminé también de ajustar la exposición definitiva en Camera Raw y aplicar el recorte final a la imagen. Y esto es ya la panorámica final. Una imagen con una calidad brutal de más de 13.000 píxeles en el lado ancho, es decir, una resolución enorme y que se ve sencillamente de maravilla y perfectamente válida, os lo aseguro, para impresión de gran tamaño. Al fin y al cabo, es una locura hacer ese tipo de fotos con un teléfono móvil, usando el teleobjetivo a pulso y en un amanecer. Y como sé que más de uno va a decir que cómo quedó la foto de la cámara, bueno, pues os pongo la comparativa de lo que sería, oye, pues un encuadre similar. Está claro que la imagen, la panorámica de la cámara, tiene un detalle mucho mejor, más fino y más suave. Además de poder jugar mejor con los tonos. También podéis ver esta otra panorámica que igualmente hice con la Sony Alpha 7C con un encuadre más abierto. No hay duda, es innegable que a los móviles aún les queda mucho para poder igualar una cámara u ópticas de estas prestaciones, si es que algún día llegan a conseguirlo, pero con lo que creo que debéis quedaros, y lo importante es que con un móvil como el S24 Ultra, bueno, ya no es un juguete y a día de hoy os da todo el control y la calidad necesaria para hacer fotos impresionantes como habéis visto, y que nadie os diga lo contrario en absoluto, solo hay que saber, al fin y al cabo, aplicar las técnicas adecuadas. Y por supuesto, si lo que queréis es seguir aprendiendo técnicas para poder sacarle más provecho a vuestros teléfonos móviles, sea cual sea la marca, a nivel de fotografía, de vídeo o timelapses incluso, como os mostraba recientemente para los iPhone mediante esa aplicación Relapse con la cual he hecho los timelapses que habéis visto en este vídeo para ambientarlo, bueno, pues ya sabéis, no olvidéis suscribiros y activad la campanita con todas las notificaciones. Además, oye, dejadme un comentario qué os ha parecido, un like para apoyar este vídeo y que así se posicione, y por supuesto revisad la descripción donde siempre os dejo también enlaces a tutoriales relacionados. Muchas gracias por vuestro apoyo, cuidaos mucho y hasta la próxima.